Dios les bendiga, les habla su hermano Luis. El día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto que sucede en todo el mundo. Este tema es el suicidio. Vamos a ver las causas más comunes por las que una persona decide suicidarse. Vamos a ver cuáles son los métodos que siempre se escogen para suicidarse. Y entre uno que otro dato que hable sobre el suicidio y sobre todo la palabra de Dios. ¿Verdad? Todo esto y sin más que decir vamos a hablar un poco del suicidio. ¿Qué es el suicidio? Es un acto que puede causar la muerte de quien lo efectúa, o sea, es atentar contra tu propia vida por voluntad propia. Ahora, el salmista no es la única persona que ha dicho, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42:5. Grandes varones de Dios como Moisés, Elías y hasta el valiente Juan el Bautista han pasado por el pantano del desaliento en el camino de la Nueva Jerusalén. Todos nosotros, sin excepción, a veces nos sentimos deprimidos, en mayor o menor grado. Felizmente para la mayoría de la gente, los periodos de depresión duran poco tiempo. Pero hay personas, sin embargo, que la experimentan crónicamente, afecta seriamente su salud y en casos extremos puede terminar en el suicidio. Algunas personas encuentran la vida tan desalentadora que la única salida que piensan es en quitarse la vida. La investigación científica arroja luz sobre lo que Menninger denomina la última paradoja de la vida. Las mujeres son más inclinadas al suicidio, pero 3 veces más los hombres que las mujeres que lo intentan lo logran. Es que los hombres tienden a emplear métodos más violentos y mortíferos que las mujeres y son menos inclinados a usar el suicidio como medio para manipular a otros. Por ejemplo, los hombres, cuando un hombre se suicida, buscan las maneras más violentas y efectivas para poder matarse, como el ahorcarse, cortarse las venas. En cambio, se ha visto muchas veces que cuando una mujer atenta contra su propia vida, lo que siempre suelen utilizar son pastillas o algún químico. Pero en los dos casos es que el suicidio es muy malo, es atentar contra tu propia vida. Las personas que tienen más de 45 años y son profesionales son más propensas a matarse que las de edad inferior y de clase humilde. Un factor importante es el aislamiento social. Los divorciados forman el grupo más grande, luego los viudos y los solteros. Sufren de soledad y se sienten inferiores o no queridos. Muchos suicidios ocurren después del fallecimiento de un ser amado, tal como el cónyuge, especialmente si la pareja había disfrutado un feliz y largo matrimonio. Un 35% se suicidan durante un trastorno emocional como una depresión. Otros factores precipitantes son una prolongada enfermedad, el descenso en rango o valoración personal, sentimientos de culpa, intensidad, hostilidad, vuelta contra la persona misma y el despecho, o sea, el deseo de vengarse haciendo que otros se sientan culpables. Un individuo que ha perdido un puesto importante o ha sufrido una humillación muy penosa puede experimentar fuertes sentimientos de indignidad, futilidad, culpa y hostilidad. Inconscientemente le parece que el suicidio sería una buena manera de expresar su enojo contra la sociedad y a la vez de castigarse a sí mismo por su fracaso. No todos los individuos que intentan suicidarse desean quitarse la vida. A veces la persona solo piensa asustar a alguien, pero llega a quitársela por accidente cuando nadie llega a tiempo para llevarla al hospital. Puede ser una petición de auxilio o un intento de presionar a otros. La mayoría de los individuos que piensan acabar consigo hablan de ello antes de intentarlo. Las estadísticas demuestran que 8 de cada 10 personas que han intentado el suicidio han dado señales de antemano, aunque solamente el 90% de los que hablan de la autoeliminación realmente lo intentan. Vale la pena tomar en serio las señales. El suicidio nunca es la voluntad de Dios. Es un pecado, un acto egoísta y terrible. La tragedia del suicidio es que los individuos lo intentan cuando no son capaces de ver claramente su situación. No se suicidarían si comprendieran la naturaleza verdadera de sus circunstancias y se dieran cuenta de que su problema es pasajero y solucionable. Con frecuencia, los pacientes que intentan sin éxito matarse y que se han recuperado en el hospital no pueden comprender por qué deseaban quitarse la vida. El suicidio hace estragos entre los parientes sobrevivientes y entre los amigos.
Los hijos o el cónyuge del suicida sienten vergüenza y con frecuencia se culpan a sí mismos. Los hijos de los suicidas también son más propensos a seguir el ejemplo de su padre o madre. Pueden terminar por quitarse la vida. Si el suicida es un pastor, un líder religioso o un cristiano de los buenos, puede deshacer mucho de lo que ha logrado en su ministerio y también es posible que provoque vituperios a causa de Cristo, haciendo de esto un mal testimonio para las iglesias cristianas, un mal testimonio para la sociedad y un mal testimonio para todas las personas que confíen en el Señor, y esto puede desanimar a muchas personas a irse de las iglesias. Ahora, Génesis 1, 26 y 27 nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que Él es nuestra mano creadora. Si Dios nos ha creado, ha sido con un gran propósito para nuestras vidas. Si alguno de ustedes que esté escuchando esta grabación ha intentado suicidarse o quiere quitarse la vida, por favor no lo haga. Hay muchas soluciones en la vida y por un encuentro desamoroso, por un despecho o por cualquier circunstancia en la vida que estés atravesando y que sea muy difícil, no dudes en que Dios ahí va a estar contigo para ayudarte. No te quites la vida. ¿Sabes lo que pasa si tú te quitas la vida? Te espera un castigo eterno porque atentaste contra una vida que el Señor te había dado y no tienes el derecho de quitarla ni de quitársela a nadie. Si tú te suicidas, tienes un boleto directo hacia el castigo eterno y yo creo que nadie quiere eso. Así que por favor, no intenten suicidarse, no intenten quitarse la vida y busquen la mano poderosa de Dios que los puede aliviar y los puede sanar. Él puede sanar sus cicatrices, sus heridas internas en su corazón. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Recordemos algunas de las promesas y palabras que el Señor nos deja escritas en la Biblia. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Deuteronomio 31:8, cobrad y tened mucho ánimo, porque yo estaré delante de vosotros. Éxodo 14:14, Jehová peleará vuestras batallas, no hay que preocuparnos. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Juan 16:33, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son promesas que el Señor nos hace para que nosotros estemos bien aquí en la tierra, pero debemos buscarlo a Él y no buscar otras maneras de aliviar dolor. Eso no alivia el dolor. Eso más bien te da un pase directo hacia el infierno, hacia el castigo eterno. Segunda de Corintios 12:9, bástate de mi gracia, le decía el Señor a Pablo. Pablo estaba sufriendo por un aguijón en la carne. Pero estos varones nunca intentaron atentar contra su propia vida, porque ya sabían lo que les esperaba. Al final, ellos ya tenían una recompensa y un alivio que era en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué consejos o qué podemos hacer para quitar los impulsos suicidas de una persona? Para nosotros los cristianos, pastores y líderes, es muy necesario tener unos conocimientos básicos de psicología que nos ayudarán en nuestra vida para el ministerio y para poder ser unos buenos consejeros. El pastor que se acerca a los miembros de su congregación a veces observa en algunos de ellos síntomas de depresión profunda o de impulso suicida. Con frecuencia los amigos allegados al individuo o miembros de su familia responden mal a las señales que da el suicida potencial. Suelen decir con miedo, ¿te has vuelto loco? ¡Qué salida más tonta! Por favor, no lo hagas. Tales palabras solamente lo alejan más de los demás. Cuando no recibe aliento y las personas con que habla solamente expresan miedo, aumenta su desesperación. Lo que necesita es comprensión y una actitud positiva por parte de sus allegados. El primer paso para orientar a tal persona es escuchar con empatía lo que dice. Es contraproducente tratar de animarla antes que haya logrado descargar sus sentimientos. Alguien alguna vez dijo, las emociones suicidas le tapan los oídos al individuo. El consejero puede ayudarle a hablar acerca de sus problemas, reflexionando de la siguiente manera.
Las cosas le parecen muy difíciles y penosas. Oh, comprendo que se sienta desesperado. Si la persona llora, grita con enojo o se pone hostil hasta criticar al pastor, conviene permitirle que se exprese. De ninguna manera se debe tratar de discutir con ella. Le asegurará, no es pecado tener estos sentimientos, pero mucho depende de lo que haga con ellos. Nosotros, si tenemos el caso de una persona que intenta suicidarse, que lo ha intentado, o que sabemos que quiere hacerlo, debemos hablar con él, dejar que se descargue y por medio de eso, cuando esa persona se descargue, poder hablarle de Dios, hablarle de la palabra, hablarle de que Dios puede aliviar esos sentimientos. No obstante, no debe condolerse de ella ni manifestar preocupación. Es importantísimo que el pastor o el cristiano esté sereno, tranquilo, confiado y firme. A veces es necesario preguntarle a la persona si ha llegado a pensar en el suicidio. Algunas personas esquivan el asunto porque tienen vergüenza de mencionarlo. El consejero o el cristiano le preguntará también acerca de su motivo para pensar en suicidarse. Después de expresar sus sentimientos, el individuo está preparado para recibir palabras de aliento. El consejero, el cristiano, puede indicarle que muchas personas tienen impulsos suicidas. Expresará su confianza en que hay una solución al problema del deprimido, aunque éste esté a punto y no es necesario darle una solución. Pero debemos decirle de que la solución es Cristo Jesús, que la solución es Dios. Evitará criticarlo, pues el suicida potencial es muy susceptible y sensible y se alejará enseguida si no siente que es aceptado incondicionalmente. El consejero averiguará los medios por los cuales la persona piensa quitarse la vida y dará aviso a la familia a fin de que los aleje de su alcance. Si el consejero se siente indigno, conviene preguntarle indirectamente acerca de sus logros y de las cosas que le dan satisfacción y así ayudarle a pensar en lo positivo. El individuo debe entender que tiene un papel muy importante en la vida de las demás personas. ¿Qué les pasaría si usted fuera quitado repentinamente de este mundo? El pastor o el cristiano debe ayudarle a ver que tiene un propósito para vivir y no es tan inútil como él piensa o como ella piensa. Es imprescindible que la persona se estime a sí misma. Luego, el suicida potencial debe observar o ver que hay soluciones para sus problemas. Posiblemente el consejero pueda ayudarla, haciéndole recordar la manera en que superó a otras situaciones similares y luego explicar el método a su crisis actual. A veces es útil distinguir entre un deseo de morir y un deseo de aliviar la presión y los factores que la provocan. Muchas personas no quieren morir, pero tampoco quieren seguir sufriendo la tensión de su problema, depresión o sentimientos de culpabilidad e indignidad. Sobre todo, el pastor la animará a creer en las promesas divinas y orará con ella. En casos de fuertes deseos de suicidarse, es aconsejable enviar al consultante al hospital, donde puede recibir antidepresivos y tratamientos. Probablemente no estará muy de acuerdo en este paso, pero después de recuperarse se sentirá muy agradecido. Naturalmente seguirá aconsejándolo para solucionar su situación. Y esto es lo más correcto que se debe de hacer. El suicida potencial necesita tener el apoyo y la ayuda tanto de su pastor como de las personas allegadas a él a través de un largo tiempo. No conviene dejarlo solo, pues la tentación de autodestruirse se presenta más fuerte cuando nadie lo acompaña. Conviene que el consejero asesore a los miembros de su familia. Muchas personas que piensan en la autoeliminación carecen del afecto y el aprecio en su hogar. Si una persona se mata, es imprescindible que el pastor hable inmediatamente con los miembros de la familia. Por regla general, ellos se sienten culpables y a veces hasta enojados con el difunto. El asesor les dará la oportunidad de expresar sus sentimientos. También conviene enviar a algunos miembros de la congregación para que apoyen a la familia en los momentos de congoja o de sufrimiento. Más adelante tendré otro segmento donde hablaré de la enfermedad, pérdida y congoja, donde hablaré de eso. El consejero tiene que dar los pasos necesarios para que la congregación acepte incondicionalmente a los sobrevivientes de la familia y para que sus miembros no se aíslen de la congregación ni de la sociedad.
La familia necesita, por regla general, el apoyo del pastor y de los creyentes durante un periodo prolongado. Así que no al suicidio. Amigos, hermanos, si ustedes conocen un caso de alguien que quiere suicidarse, por favor aconséjenlo, por favor sean serenos, escúchenlo y díganle que hay una solución, que esa solución es Dios, esa solución es Cristo Jesús. Quitarse la vida no aliviará sus penas, más bien causará sufrimiento a familiares y amigos y a la misma congregación. Así que hay que dejarlo todo en las manos de Dios. Yo he conocido muchas personas que han intentado quitarse la vida, pero que al estar sujetas a un aconsejamiento, a una persona que lo esté animando, se han quitado esas ganas de quitarse la vida. Y esto ha sido muy bueno para testimonio y para gloria y honra de Dios. Hemos hablado un poco del suicidio, un poco de las estadísticas y algunas cosas que debemos hacer para evitar el suicidio de una persona. Así que todo lo dejamos en las manos de Dios en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.